Amigos y amigas de Radio América, a todos y todas, una buena noche y buena escucha de nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Como ya anunciamos, hoy damos continuidad a nuestra meditación sobre las virtudes a partir de 2 Pedro 1, 5 a 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vimos como el dominio de sí o templanza es el tercero eslabón en la cadena de virtudes que Pedro nos presenta como dinámica de la fe vivida en cada dimensión de nuestra vida. La semana pasada decíamos como la templanza es una virtud importante en el camino de la vida espiritual en general y la analizamos para mejor entender en algunos ámbitos concretos de nuestra vida cuál es el uso de los bienes, nuestra relación con la comida y la bebida y con la vida sexual, subrayando que la Escritura Sagrada nos llama a un camino de sobriedad y equilibrio. Decimos también que la templanza viene como resultado del conocimiento de la voluntad de Dios y de nosotros mismos con nuestras buenas y malas disposiciones. Pero a la templanza o dominio de sí, para no caer en una ascesis dura que quiere llegar a la perfección con un voluntarismo puramente subjetivo, que puede llevar a la decepción, hay que añadir la paciencia, el cuarto eslabón de nuestra cadena, en la construcción de una fe madura. Es lo que veremos hoy y junto con esta daremos una mirada de fe también al quinto eslabón de nuestra cadena, que es la relación con Dios en una religiosidad sincera, recordándonos que nuestra vida espiritual es una vida en crecimiento, en construcción y en unidad, como bien nos dice Pedro en su carta. La paciencia. La paciencia, como todas las otras virtudes, es fruto del Espíritu Santo, como leemos en Gálatas 5:22, fruto que debería ser parte integrante del carácter de todo creyente. Primero, Tesalonicenses 5:14. Esta no es una actitud pasiva, fatalista, que se resigna con relativa facilidad. La paciencia es la capacidad de soportar las pruebas de la vida. Implica resistencia y se apoya sobre el conocimiento y sobre los valores humanos y espirituales. En nuestro mundo, donde todos están con prisa, donde de manera impaciente queremos todo y luego, y cuando no logramos lo que queremos nos enojamos, nos aburrimos o entramos en depresión. Vale la pena gastar algunas palabras
sobre esta virtud. Quizás hoy poco de moda, pero muy importante, como ya decimos, por nuestro perfeccionamiento espiritual. El relato bíblico nos presenta a Dios como el paciente, misericordioso para con todas sus criaturas. En Éxodos 34:6 leemos, el Señor, dos veces, un Dios clemente y compasivo, paciente, lleno de amor y fiel. Frase que está también en el Salmo 103:8. Y la paciencia no es algo de pasivo, del tipo aguantamos porque no tenemos otras opciones. Leyendo Hebreos 12:1-4, somos convidados a mirar para Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, y a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, considerando como Jesús perseveró, frente a la oposición de los pecadores, para que nosotros también resistamos y no nos cansemos ni nos perdamos de ánimo. Aquí la paciencia es definida como resistencia y resiliencia, perseverando en las dificultades y obstáculos que encontramos en el camino. La historia de la salvación nos presenta una multitud de testigos de la resistencia, perseverancia y paciencia, porque los antiguos fueron aprobados por la paciencia de la fe. Hebreos 11:1-2. En Romanos 4:18-21, Pablo nos presenta la paciencia de Abraham, que creyó y esperó contra toda esperanza. Santiago 1:2-4 dice que, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La constancia, como se dice aquí, es sinónimo de paciencia. Cristo Jesús también aprendió por la paciencia y la obediencia. En Hebreos 5:8 leemos, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Si Jesús aprendió a perseverar en su vida por la paciencia de la fe, nosotros también somos llamados a aprender y madurecer en la paciencia, porque sin paciencia somos inconstantes. Y como leemos en Mateo 13:21, cuando llegan las pruebas a causa de la palabra, no resistimos, más bien desistimos y nos apartamos del camino de fe. Pero si confiamos en Dios, seremos fortalecidos por su poder. Así podremos perseverar con paciencia en toda situación. Colosenses 1:11. Y sobre todo, nunca olvidemos, como dice Romanos 8:28, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, y que los sufrimientos actuales en nada se comparan con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Romanos 8:18. En Isaías 30:15 leemos, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza.
rinda palabra de Isaías que resumen los que es paciencia, confiar serenamente en Dios sin dejar que la agitación y los miedos puedan aplastar nuestra vida. Segundo Pedro 3:9 nos recuerda la paciencia del Señor para con nosotros, para que nadie perezca, sino que llegue al arrepentimiento. En el mundo hay mucha tentación y dificultades. Debemos aprender a aceptar las pruebas que la vida nos presenta y que no podemos evitar sin rechazarlas o considerarlas un castigo. A este propósito Pablo escribió en Romanos 5:3-5, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce la paciencia y la paciencia una virtud probada y la virtud probada la esperanza. La esperanza no decepciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Pablo no está diciendo aquí que nos gloriamos en las tribulaciones como si fuera una bendición. Solo dice que en cualquier momento de nuestra vida, sea en la tribulación que en la alegría, debemos poner nuestra esperanza en la grandeza y la misericordia de Dios, porque éstas triunfan también cuando estamos en las dificultades y sufrimientos de la vida. Nosotros los humanos nos preguntamos por qué tenemos que sufrir, pasar por pruebas y dificultades para crecer en la fe y en el amor. ¿No podría Dios haber hecho las cosas más fácil, haber elegido otro camino? Podría, sí, podría, pero esto es el camino que somos llamados a recorrer como seres biológicos. Nuestro conocimiento de la realidad, nuestra visión del mundo, nuestra libertad, nunca son perfectas. Construimos nuestra vida material y espiritual, también nuestro mundo, en la fatiga cotidiana, en el discernimiento, en la constante elección entre opciones diferentes, aceptando nuestros límites y errores, obedeciendo a nuestra dupla dimensión, la biológica y la espiritual. Jesús mismo tuvo que aprender a obedecer a su humanidad y divinidad, pasando por el sufrimiento, y fue en este camino que se perfeccionó. Nuestra madurez humana y espiritual pasa por altos y bajos, avance y retrocesos. Debemos aprender la virtud de la paciencia para no desistir, derrumbarnos y resistir con firmeza hasta el final. Vale la pena leer o releer el libro de Job para entender qué es vivir en la paciencia de la fe, como el sufrimiento puede nos purifica, para que podamos entender mejor a Dios y a nos mismos. Job, hundido en el sufrimiento, aprendió a conocer a la vida y a Dios en otra manera. Proverbiales son sus palabras sobre Dios. En Job 42:5, te conocía solo de oídas, pero ahora te veo con mis propios ojos. Rindo camino de fe y paciencia de Job, pero sobre todo tenemos la figura de Jesús, el modelo supremo de paciencia y de muchos testigos, como ya vimos más arriba analizando Hebreos 12:1-4. Encontramos aquí un estímulo para
poder vivir nuestra vida como seres humanos y espirituales con mucha seriedad. Somos sustentados en este camino por muchos que lucharon en la paciencia y mantuvieron su fe. Pero en particular tenemos delante de nosotros, como ya decimos, la vida de Jesús, que llegó hasta el extremo de la prueba y de la paciencia. Él, que no tenía pecado ni culpa, cargó con nuestros pecados y culpas, clavándolos en el madero de la cruz. Somos llamados a fijarnos en Él para aprender de su paciencia. Pedro entendió muy bien eso cuando escribió en 1 Pedro 2, 20 a 21. Si haciendo el bien, soportan con paciencia el sufrimiento, eso será aprobado por Dios, pues para esto fueron llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pegadas. Por eso, para crear el bien hábito de la paciencia de la fe que nos mantiene de pie y firmes también en las adversidades de la vida, necesitamos a cada día de un espacio de silencio, de oración, de escuchar y de meditación de la palabra de Dios, y en el culto adoran juntos con los hermanos. La devoción a Dios. Dejamos ahora nuestra reflexión sobre la paciencia para entrar en la otra virtud que también será objeto de nuestra reflexión odierna, la religiosidad sincera o devoción a Dios o piedad, conforme las traducciones que encontramos en las diferentes Biblias. Nosotros usaremos el término devoción a Dios. Como primer paso, nos preguntamos, ¿qué entendemos cuando hablamos de devoción a Dios? Podemos decir que la devoción a Dios es la virtud que nos lleva a dar a Dios su debido respeto. Él es el Creador y Él que gobierna todas las cosas. La devoción a Dios hunde sus raíces en la fe, el conocimiento, la sabiduría y la humildad. Porque sólo así podemos reconocer a Dios como Creador y Señor del universo. La humanidad pasa por muchos sufrimientos, porque actúa con poca meditación y escaso conocimiento de Dios. Hay que profundizar la relación con Dios en la oración, la meditación, entrando en intimidad con Él. Solo así nuestro actuar brota de un corazón lleno de Él. Oseas 6:3. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera, que riega la tierra. Amós 5:4. Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. El significado de buscar a Dios no es buscar solo sus dones y sus bendiciones, sino también mirarse a sí mismos en la Biblia como en un espejo, pedir perdón y tener comunión con Él. Oseas 6:3, Amós 5:4 nos invitan a conocer y buscar a Dios para vivir. Nosotros, como criaturas que somos, debemos aceptar con humildad el lugar que nos corresponde en la creación y considerar que todo es don de Dios
y que no somos dueños, sino simple administradores. Esto implica que nos pongamos al servicio de Dios y de todas las criaturas, en particular nuestros hermanos y hermanos. Otro aspecto importante para vivir una verdadera devoción a Dios es que tengamos una justa visión de Él, evitando toda imagen alterada y distorcida de quién es Dios y de cómo Él está presente en la historia humana y del mundo. El verdadero conocimiento de Dios y la verdadera religión consisten, por tanto, en dar a Dios y al prójimo lo que es debido a cada uno. Ahora, si la relación con el prójimo es de igualdad y está bien resumida en la regla de oro que dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mateo 7:12, Lucas 6:31. La relación con Dios no es de igualdad, es asimétrica, es decir, es la relación de la criatura con el Creador, de quien recibimos gratuitamente todo lo que tenemos y somos. Y como no podemos corresponder a Dios todo lo que hemos recibido, la única respuesta plausible es de agradecimiento, lo que implica nuestra entrega en libertad y confianza. Este es el acto religioso más perfecto, la verdadera devoción a Dios. A partir de eso, podemos decir que la religiosidad como entrega perfecta a Dios debe abarcar y animar toda nuestra vida. En 1 Corintios 10:31, Pablo dice: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y en Colosenses 3:17 leemos la misma cosa con el añadido de dar gracias a Dios el Padre por medio del Señor Jesús. Buenas palabras estas que encuentran en Romanos 12:1, que nos invita a ofrecernos a Dios en adoración espiritual como sacrificio vivo, santo y agradable. 1 Pedro 2:5 dice prácticamente la misma cosa. Traduciendo eso para la cotidianidad, podemos decir que todo de nosotros, la oración, nuestra vida conyugal y familiar, nuestro trabajo, nuestro descanso, las dificultades y alegría de la vida, todo se realiza en el Espíritu Santo para que todo se convierta en adoración y agradecimiento a Dios. O, como dijo un autor espiritual, hagamos todo para la gloria de Dios. La religión, por tanto, tiene un papel fundamental en nuestra vida porque ella nos saca de nuestras preocupaciones egocéntricas, de la búsqueda desordenada de nuestra realización individual y nos proyecta en la justicia de Dios, garantizando al mismo tiempo la justicia social y que toda la creación a través de nosotros glorifique y alabe a Dios. La verdadera religión asegura la unión entre culto y vida y actuación moral, porque el verdadero culto a Dios, que implica el cumplimiento de su voluntad, le liga con la fe todas las demás virtudes y todo lo le liga a Dios. La palabra de Dios es clara en condenar la hipocresía o la falsedad religiosa y el culto separado de la vida. Isaías 58:1-10 es
contundente en decir que los que agradar a Dios no es la falsa religiosidad, sino que el verdadero culto a Dios es el que rompe las cadenas de la injusticia. Oseas 6:6 escribió: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. En Mateo 23:13-36 Jesús fustiga la hipocresía religiosa de los fariseos y de los maestros de la ley. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a los viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Resumiendo, podemos decir que la religión tiene como dimensión fundamental la interioridad, como recuerda Juan en 4:24, cuando en el diálogo con la samaritana le dice a esta que Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Por eso que la verdadera devoción a Dios consiste en la voluntad de entregarse a su servicio. Y esta voluntad de entrega viene de la meditación de su bondad. Cuando consideramos lo que Él hizo para nosotros, no podemos quedarnos indiferentes, porque su amor, que llegó hasta entregar su vida, es principio y fin de nuestra devoción. Segundo, pero como seres corporales estamos ingeridos en un contexto histórico y social bien preciso. Por eso nuestra relación interior con Dios y nuestra entrega a Él debe manifestarse en actos visibles. El desprecio de la realidad exterior nos lleva a vivir una religión desencarnada y un purismo espiritual, nada más. Entonces, Mateo 15:8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El Señor Jesús unió las dos dimensiones. Él entregó su vida totalmente al Padre y totalmente a la humanidad. Bueno, que uniendo las dos dimensiones, no hay más separación entre culto y ética, entre adoración y acción. Amigos y amigas, llegamos al final de nuestra meditación. Dios infunda en nuestros corazones la paciencia de la fe y devoción a Dios. A todos, dejo mi saludo amigo. Hasta luego. Que Dios les bendiga.